constitucionalista. Bueno, yo soy abogado, pero también hago análisis político. Mi Muy profesión bien. es ser Abogado y analista. Antes tenemos listo el video porque es increíble lo que ha pasado. Es como que, es decir, hay gente que quisiera volver al pasado, ¿no? Ajá. O sea, yo tengo la impresión de que Daniel Urresti quiere ser una especie de general Odría. Podría. Él quiere ser el Odría del siglo XXI. Ajá. Bueno, Antauro Humala quiere ser el Velasco del siglo XXI también y acaba de lanzar desde la cárcel su candidatura. Este es el video que está circulando desde hace unos minutos. ¿Por qué los peruanos le decimos sí a Antauro Humala? Porque queremos que se impulse el trabajo y la generación de capital. Antauro sí. Porque queremos la priorización de la producción nacional. Antauro sí. Que se restaure la Constitución del 79 y dar una pena ejemplar a los corruptos, ladrones, violadores y todos los que atenten contra los valores del Estado y los peruanos. Antauro sí. Porque queremos que el Perú sea de todos los peruanos y regrese todo lo que se vendió y se concesionó corruptamente por los presidelincuentes. Antauro sí. Porque queremos trabajo para los peruanos. Antauro sí. Porque queremos libre tránsito en nuestro país, sin peajes donados a la corrupción. Antauro sí. Queremos que vuelva el servicio militar obligatorio como base y formación para nuestra juventud. Antauro sí. Porque queremos que se impulse la producción minero-energética. Antauro sí. Y queremos la reactivación del agro y la ganadería nativos. Antauro sí. Por eso le decimos sí a Antauro Humala, porque los peruanos queremos un Perú para todos los peruanos. Antauro Humala, presidente 2021. Antauro sí. Reclama Antauro amigo. Hay gente que está con ataque de pánico ahorita, ¿no? Me parece muy bien. No, pero además es light, ¿ah? Yo pensé que iba a ser, yo me estaba agarrando así. Es un buen ¿En spot, qué momento Antauro empieza a disparar con metralleta? Sensato, bien dicho, y agarrando temas sustantivos. Bueno, yo discuto que sea sensato. Yo creo que Ollanta Humala representa... Para Julio, para lo que podrías esperar, porque la imagen de Antauro... No, está muy bien. O sea, yo me acuerdo, y no me va a dejar mentir Antauro, que una vez hay una racionalidad política ahí. ¿No? Obvio, fascista. Esa es la racionalidad política de Antauro Humala. O sea, está claro, porque lo he dicho varias veces. No es porque discrepemos con la pena de muerte o cosas por el estilo, sino que su estilo, su manera de trabajar, su forma de concebir la sociedad como una sociedad militarizada, él quiere una especie de regreso al imperio de los incas sin incas. Y lo que sí refleja es un sentimiento de una parte de la población que no quiere solamente la protesta eventual, sino que está contra el sistema. Y esa es la discusión de fondo. ¿Qué cosa queremos para el Perú? ¿Queremos un gobierno al estilo que lo puede hacer Humala? Claro, pero date cuenta, Julio, de que esto, o sea, el que aparezca una opción tan radical como la de Antauro Humala, ¿no es cierto? Que ya, olvídate, que Verónica Mendoza, que era así el demonio. Verónica Mendoza es un chancay de 20, es el establishment. Claro, un antisistema, pero yo pregunto, en esta situación de desorden que hay entre los partidos políticos, de crisis política en el país, evidentemente van a surgir alternativas. Te abre el espacio para alternativas como esta. Escucha, pero que ya se manifestó. No, sí. Voy a ser autocrítico. Sí. Habla nomás, porque me dicen que interrumpo a mis invitados. No, una sola cosa. Perdón, Julio. Discúlpame, Ángel, también. Yo creo que hay que estar claros en de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de una opción democrática o estamos hablando de una opción fascista? Y cuando digo fascista no me refiero a una opción cualquiera, me estoy refiriendo a una opción hecha en el Perú, made in Perú, con todas las fallas políticas que tiene todo lo que ha significado el movimiento de los Humala desde su comienzo. Mira, yo creo que esto es resultado del proceso de demolición política que estamos viviendo, de jugar a que se vayan todos. Esto es resultado de una campaña donde se desanima sistemática y constantemente la población y en consecuencia, ¿qué se quiere? Este es el resultado de eso. En épocas de crisis, de falta de esperanza y de perspectivas políticas, aparecen movimientos que plantean las cuestiones de modo radical, pero sin embargo yo quiero aquí hacer, en honor a la verdad, decir que este es un video bastante atildado, está bien hecho, está tocando los temas de fondo y no aparece todavía el lado fascistoide que aquí Julio señala. Yo creo que hay que ver, creo que en el panorama político convulso que vamos a tener en los próximos años, este es un ingrediente más que va a hacer que la cosa sea evidentemente no aburrida. Claro, pero te obliga a una discusión, es decir, porque al final, ¿qué es lo que hemos tenido en estos últimos años? Por
paradójico que parezca, ¿no es cierto? Ha habido una tremenda bronca entre el fujimorismo y el antifujimorismo, pero a la hora de los loros, no importa quién esté en el gobierno, lo que han estado haciendo es siguiendo con la política económica que inauguró Fujimori, que ni siquiera era suya. Así es. Fue una mala copia del movimiento el documento Libertad. del 93 que él plantea cambiar. Mira, y Ollanta Humala y Alejandro Toledo y Alan García, lo que han hecho es seguir con la política. Más de lo mismo. O sea, la política aquí, si está en crisis, tiene algo que ver con la forma como está estructurada la economía en este país, donde ha habido crecimiento, por cierto, eso hay que saludarlo, pero también ha habido una terrible desigualdad y hay gente que se ha enriquecido en demasía y hay gente que se ha empobrecido y hay sectores del país y del territorio nacional que están postergados. Ahí hay una reclamación objetiva que una candidatura tipo Antauro puede perfectamente encarnar. Pero el problema es otro, ¿ah? El problema es otro. Nuevamente, ¿qué país queremos? ¿Qué democracia queremos? ¿Qué ciudadanía queremos? Una ciudadanía militarizada, organizada en escuadrones como quiere el señor Humala, una repetición de su gobierno, porque nada garantiza del gobierno de su hermano, nada garantiza que la moralidad va a venir con una candidatura así. Porque acuérdate que Ollanta comenzó con la gran transformación y terminó, sirviendo al gran capital. Exacto. Terminó con carteras Louis Vuitton. Así es. Una cosa importante es estar bien centrados y situados en lo que le conviene a la democracia. En mi opinión, esa candidatura refleja el descontento del sector de la población y evidentemente en varios puntos del país está expresándose de esta manera. Eso es lo que estoy diciendo. Es una distorsión de la historia. Pero ¿sabes cuál es una distorsión de la historia? Claro, pero yo he tratado de generar acá desde hace rato y solitaria y así parecía demente, yo tratando de plantear una discusión sobre los asuntos de fondo. Es decir, no puede ser que el Perú, tú digas Perú en el Banco Mundial y se paran y aplauden, ¿no es cierto? Por los índices de crecimiento macroeconómico, que hemos llegado hasta el 8% en algún momento. Y cuando tú discutes con la gente que ha gobernado este país o con los representantes del mundo empresarial, ¿no es cierto? Yo he discutido mucho, por ejemplo, con Prealé, ¿no es cierto? Me parece un tipo muy articulado y muy inteligente, y todos te dicen algo así como que todo está muy bien, que hay pequeños detalles que hay que ajustar, pero todo está muy bien. Y no puede ser porque todo está muy bien. Pero no solamente eso. Mira las cifras, Ángela, que me las ha dado en esta misma mesa ministros del gobierno actual del Perú. El ministro de Educación me ha dicho, el déficit en infraestructura en el Perú, en la escuela pública hoy, es 100.000 millones de soles. La ministra de Salud me ha dicho en este estudio, el déficit de personal médico, paramédico, personal calificado, es de 29.000 personas en los hospitales públicos. ¿Sabes qué? Es terrible. No puede ser, pues. Por eso, no puede ser. El crecimiento es un índice necesario, pero no suficiente. Si no hay desarrollo, si no hay política redistributiva, si no hay justicia social, si no hay una acción deliberada para atender a la gente que necesita más, a los más pobres, al campo, darle un sitio preponderante al trabajo, yo creo que evidentemente es un crecimiento deformado. Y yo creo que la expresión de la política que hace crisis y estalla tiene que ver con eso en última instancia, con esa profunda insatisfacción, porque la gente siente que sus problemas que se generan en la esfera económica y social no son atendidas, no son resueltas, no son manejadas correctamente por los representantes en la esfera política. Creo que ahí hay una relación y por eso yo soy de enemigo de decir la política está pésima, pero la economía está perfecta. Esa es una falacia que hemos vivido casi ya 15, 18 años y eso es lo que está haciendo crisis. Pero Julio introduce una discusión que a mí sí me parece importante y que tiene que producir un cambio significativo, que es que la política dejó de ser una discusión de ideas. O sea, ¿qué país es el que queremos? Pero claro, pues, ¿Qué país es con el que soñamos? ¿Qué país es el que queremos construir? Y para lograr ese objetivo, ¿cómo diablos vamos a usar los recursos que tenemos para llegar a ese objetivo? El punto de partida de Humala, en este caso de Antauro, es un punto de partida rupturista. Por eso hay la simpatía de muchos sectores y algunos que se confunden con este discurso. Ese spot está bien hecho, sí, pero ese spot es algo paralelo al discurso que él se ha lanzado los últimos 5, 6, 7 años. O sea, hasta el autor de una insurrección como la de Andahuaylas, a media caña, pero ahí mataron policías, es una persona cuyas declaraciones han ido siempre en una línea de un nacionalismo tipo fascista. ¿Qué quiere decir? Un nacionalismo que es excluyente, que no incluye a toda la población. Bajo el cielo del Perú viven ricos, pobres y clase media. Él quiere eliminar a la clase media y a los ricos y acabar con la posibilidad de que haya una transformación democrática en la sociedad. Yo pienso que habiendo una demanda, los que somos líderes o estamos
de alguna manera como analistas políticos expresándonos en los medios, tenemos la obligación de ayudar a descubrir un camino correcto, un camino democrático para las próximas elecciones y además de hablar con todo coraje. Yo tengo muy clara mi posición sobre este caso, porque creo que en el proyecto original de los Humala hubo un componente fascista que Antauro lo ha mantenido hasta ahora y que tiene origen en toda la trayectoria de ellos. El problema está que, pudiendo ser cierto todo lo que tú señalas, ¿ya? El problema es que eso tiene un tipo de arraigo en la población y eso tiene que preocuparnos. Porque lo que yo pueda creer y tú, Julio, es nuestro punto de vista, de gente que tiene elaboración. Pero aquí el sentimiento popular, y si esta candidatura engancha con un sector de la población, y si es con el sector marginado, desplazado, que sufre injusticias, vamos a tener una cuestión que va a revelar esta crisis, esta descomposición. Y entonces, la crisis de la política ya no es la pelea entre fujimoristas y no fujimoristas, caviares contra no caviares, sino es la pelea de un sector que insurge porque se siente marginado en esta pelea. Ese es el tema de fondo. Y regresemos a lo que está pasando en la política, porque esto es como nadie sabe para quién trabaja. Así es. Se están matando entre fujimoristas y caviares y al final, ¿quién saca provecho de este descrédito generalizado de la clase política? Pero eso fue lo que pasó en Venezuela con Chávez, ¿ah? La pelea era muerte entre los ADECOS, Acción Democrática, y el social cristianismo, COPEI. Y por los medios entró Chávez. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo a Chávez en la cárcel, el año 1993. Me encontraba en Venezuela y era una persona que te impresionaba por su calidad humana. Un hombre muy caluroso, muy inteligente, que daba realmente la impresión de que iba a ser un excelente mandatario. Pero ocurre que en el sustrato de su pensamiento estaba viejo concepto de la izquierda comunista de Venezuela y una visión militarizada también de la sociedad. Chávez se desencadena como un problema a lo largo de su periodo gubernamental. Aunque él no gana por la izquierda, él ganó con el apoyo de muchas empresas que después han sido expropiadas y con parte del Partido Social Cristiano, incluyendo Rafael Caldera, padre de la democracia venezolana, ni más ni menos. Así es. Ahora, pero regresemos pues a nuestra triste realidad, ¿no es cierto? Ya, tenemos una primera discusión que es el tema de la ley Fujimori. ¿Por qué es la ley Fujimori, pues? ¿O no es la ley Fujimori? La ley esta que ha observado el presidente. Es una ley hecha para sacar a Fujimori de la cárcel, nada más. Yo creo, me preguntas a mí, yo creo que es una pésima estrategia. Yo desde que la presentaron expresé mi punto de vista en contra. ¿Sabes por qué? Porque al margen de lo que se está diciendo acá, de su contenido, es una ley que ha tenido la virtud de desenfocar el tema de la población en la prisión de Fujimori, y eso que ha podido generar una movilización política, un rechazo, primero por el sentimentalismo de mucho sector que creen que hay una injusticia ahí, pero además porque, como muchas personas creemos, de que ahí se ha usado una jurisdicción que no corresponde a la ordinaria en vez de la jurisdicción constitucional, se han metido los fujimoristas a discutir una ley y ahora se discute si esa ley favorece a Vladimiro Montesinos, si tiene nombre propio, si ha destinado trámites. Yo creo que han tenido la gran virtud negativa de desenfocar el tema del problema principal, de luchar por la libertad de su líder, y ahora se enfrascan en una ley que además era a todas luces vista que iba a ser observada por el presidente. Aunque yo quiero decir que ellos caen en la trampa porque ahí hay un mensaje subliminal y discreto que dicen que si presentaban ese proyecto, el presidente la promulgaba y de esa manera se acababa el problema. Han caído en esa trampa. Bueno, pero el presidente dio señales en ese sentido. Por eso te digo, esa es una trampa, una vez más la ingenuidad del fujimorismo para poder plantear mal su estrategia y quedar pues como la pata de los caballos. Yo no creo que sea ingenuidad, creo que es malicia, porque sencillamente en relación con este problema hay que tomar en cuenta de que la situación de la ley tiene un punto que a mí me llamó la atención. ¿Por qué pone 65 años? ¿Por qué? Porque ahí incluyen a una serie de gente más. Sobre 70 es lo lógico. He visto alguna legislación del mundo y aparentemente a partir de los 70 años en muchos lugares sí hay esa excepción que plantea la ley, es que el detenido pueda llevar su vida en su casa con grillete electrónico. Entonces ahí hay un primer error en la visión de la ley. No es una ley que se generaliza a varios miles de personas, según tengo entendido, ¿no? Se empezó primero que eran como 800 y ahora los especialistas hablan de más, ¿no? Pero tiene que estar enfermo también, hay varias otras condiciones. ¿Qué era lo correcto en este caso? O sea, tú tienes a un expresidente que es una persona absolutamente controversial, ¿no es cierto?, que genera enconos y todo lo demás, pero que está enfermo, se supone, seriamente, y cuya permanencia en prisión podría significar un riesgo para su vida. ¿Cómo enfrentas ese problema? Mira, correctamente, el presidente convoca una junta médica, la junta médica le entrega un informe, y si el informe concluye que su permanencia en prisión pone en riesgo su vida,
entonces le da el indulto humanitario. Y si la comisión médica dice que no, entonces el presidente dice que no procede el indulto. Y se acabó la discusión. Esa es una pero vía. Pero esa es la manera correcta de hacer las cosas. La otra vía es usar la vía política. Mira tú, cuando se produce esta captura, causa una sensación fuerte en el país, hay un remesón. Yo estoy seguro que el propio presidente Vizcarra desconocía esto, es el ala más radical del caigarismo, el fundamentalismo, que lleva esto adelante. Y yo creo que aquí se advierten dos cosas. En primer lugar, hay un sentimiento de rechazo. Yo quiero recordar que cuando se da el indulto ya había una mayoría de la población a favor del indulto. Y estoy convencido que si hacen encuestas, este porcentaje sube en contra del retorno de Fujimori a la cárcel. Ahí tenían una base social importante para poder hacer una acción política. Y en segundo lugar, el fujimorismo tampoco hace acciones legales. Porque hace una ley enredada, ¿no? No, la ley es el pésimo camino. Yo creo que ahí tenían ellos que señalar lo que otros constitucionalistas han señalado. Señalar que la Corte Interamericana lo que dijo era que se agotara la vía interna, y la vía interna es la vía constitucional, que está establecida por los juzgados constitucionales, la Sala y el Tribunal Constitucional. En lugar de eso, se han ido a la vía ordinaria, a la vía penal, han revivido un expediente, a pesar que ya no se discute la culpabilidad de Fujimori, que ha pagado condena, que ha sido condenado y paga prisión. Y entonces se ha hecho la figura que todavía la ejecución está en trámite porque no ha pagado la reparación civil, y entonces en ese trámite, que es totalmente que está por debajo de la jurisdicción constitucional, que es un tema penal revivido a propósito, es que se dice que el indulto no procede porque está entorpeciendo la ejecución. Creo que ese camino, yo no entiendo por qué no han hecho habeas corpus, otras medidas, desde el punto de vista legal. Claro, yo no soy los abogados de ellos. Y además, y en segundo lugar, la acción política de movilizar a la población en defensa de su líder. Pero todo parte de hacer las cosas incorrectamente. Porque el origen de este conflicto, ¿cuál es? El señor estaba preso y le otorgan un indulto que debió ser otorgado como un gesto humanitario usando los procedimientos adecuados, se convirtió en una transacción. Yo te doy el indulto, tú me das los votos para que yo no sea vacado de la presidencia. Y eso es lo que deslegitima ese indulto. O sea, porque tuvo un origen oscuro, delictivo, tramposo, ¿no? Yo eso lo he señalado acá, lo he dicho públicamente. Sin embargo, creo que la voluntad presidencial de otorgarle es una prerrogativa incontestable, incondicionada, y tengo yo la sensación de que si eso se hubiera dicho, mira, sale Fujimori para garantizar la paz social, eso no tenía ningún tipo de cuestionamiento. Se han ido por la vía más complicada de probar la salud de Fujimori, y eso entonces es lo que permite. Porque mira tú, el error de origen parece estar en el hecho de que se declara, en este caso se vuelve un tema en el cual se incluye el tema humanitario. Sí, yo creo cuando debe haber sido por voluntad expresa del presidente que saliera libre, ¿no? Él se hubiera dicho, mira, sale para garantizar la paz, la reconciliación, pero es como exactamente como la amnistía con las FARC. La FARC puede haber sido lo que quieras, pero el argumento del presidente Santos fue, con esto acabamos una guerra de 35 años. ¿O ustedes quieren una guerra por 35 años más? Tenemos 4 minutos. ¿Podemos en 4 minutos resumir la posición de cada uno sobre el chavarricidio? ¿Sobre en qué va a terminar el tema Chávarri? O sea, ¿cuál es la solución al tema Chávarri finalmente? Pero para mí el tema está concluido. Yo he sido su abogado en toda esta etapa y yo me siento satisfecho. Particularmente hemos ganado. Yo rechazo la tesis del blindaje, porque cada vez que hay un fallo que no me gusta, digo blindaje. Yo también podría decir que lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional en torno a la pena es blindaje. Yo creo que hay que ser moderado. El proceso Chávarri duró más de 2 meses y medio en el Congreso. Hemos discutido ampliamente. Hay toneladas de papeles, argumentos. Han dado opiniones gente de la talla de Domingo García Belaúnde, Francisco Morales y otra gente más. Hemos hecho nuestra defensa, hemos argumentado, hemos discutido en el Congreso, lo hemos discutido acá en los medios de comunicación. Sí. Y después hay un resultado que tiene que votarse. Hablar de blindaje es simplemente bastardear lo que es un proceso Julio está reflexionando sobre la consecuencia de su palabra. No. Yo creo que ya terminó para mí el tema Chávarri, ¿no? Yo creo que el tema Chávarri no ha terminado. Bueno, claro, hay un problema hay unos que quieren insistir, pero tú, déjalo. Como abogado ahora defensor, no soy yo, eres tú el que no hay que hablar. Como abogado defensor de él, que ha sido, y está bien que lo digas públicamente, me parece honesto de tu parte, yo quiero decir lo siguiente. A mí me parece que el tema de Chávarri tiene que ver con la opinión pública. Es esa clase de temas que no son estrictamente legales ni constitucionales. Entonces, él, como autoridad, y ahorita ya están en una pelea entre él y Pablo Sánchez nuevamente por la Fiscalía. Me parece que acá hay un problema grave. Los dos fiscales supremos
Los dos que encabezan la Fiscalía están en un conflicto que si no se resuelve de alguna manera va a terminar debilitando absolutamente el sistema que está encargado de hacer investigación y juzgar a los culpables de delitos. Eso es lo primero. Lo segundo es que si bien no hay un detalle preciso que hoy día signifique una responsabilidad de Echavarri en un caso concreto, sí hay indicios de que él podría ser parte de toda la argolla que ha estado manejando la Fiscalía de la República en función de los intereses de la bancada mayoritaria del Congreso. Esos son indicios políticos, no tienen que ver necesariamente con su trayectoria moral, con su trayectoria ética, que es otro tema. Sí estuvo con Blanca Nelia Colán, sí ha tenido alguna defensa cuestionable, pero me parece a mí que al final lo importante es de que la opinión pública sea polarizada contra él. Un ratito. Y ahora sobre eso... los líderes del país no pueden estar al margen de lo que piensa la opinión pública. O sea, lo real es esto. ¿Es viable, Echavarri, desde el punto de vista político? ¿O no es viable? Desde el punto de vista legal y constitucional puede que lo sea. Pero aquí se trata no de la ley, sino de la opinión de la gente. Mi querido Julio, si estamos en un Estado de Derecho y somos coherentes con él, hay que respetar las reglas. El fiscal, los jueces, no son autoridades que basan su poder, su autoridad, de la legitimidad popular como los congresistas o el presidente de la República. Él debe, y dice la Constitución, sumisión al orden jurídico, a la ley y a la Constitución, y punto. Es totalmente perjudicial que un juez como otros busquen la popularidad y vayan a los medios, hagan mítines y digan declaraciones políticas. Estamos en otra Eso etapa. es inaceptable. Perdóname. Tú estás pensando si en lo el siglo contrario, XIX. perdón, tú te has ido a Roma, al circo romano, donde es el público el que determina con el aplauso o con la grita si uno debe quedarse o no. Debe ser comido no por la fiera. Tú quieres ser león del cristiano equivocado. Pues yo creo que el problema de Echavarri es un problema que tiene que ver con un manejo. Esa es la intolerancia, esa es la no respeto al Estado de Derecho. De autoridades que creen ese no respeto al Estado de Derecho. Es la soberbia de autoridades que creen que pueden gobernar. Y detrás de lo que tú dices, al margen, Julio, un ratito, al margen de lo que pensemos acá, hay un hecho incontrovertible. Se ha creado una situación de polarización con la opinión pública. Y yo no soy partidario de que uno gobierne con las encuestas, pero sí creo que este problema es tan grave como para suscitar una reacción contraria en la mayor parte de la población. Aquí hay otro... ahí hay un tema ahí que me parece que es... Te estás olvidando de otro hecho inconvertible, pues, que detrás de la campaña está la mafia, la verdadera mafia, la gran mafia, que se han robado miles y miles de millones de dólares, que no quieren verse perjudicados por eso. Como tú has sido ese es el tema. Sabes mejor que yo que ese es el tema. Yo no sé. Entonces aquí no es solamente opinión pública, sino que hay intereses mafiosos que quieren sacar a Echavarri. Aunque usted no lo crea, yo he visto discutir estos señores hace 40 años. Hace 40 años que discuten, ahí lo vamos a dejar discutiendo. ¿O no? Sí, ¿O claro, no? Hace 40 años de que la discuten. universidad. Así es. Listo, muy bien. Yo creo, si me permiten decir una cosa muy breve, que donde va a haber un antes y un después es cuando ocurra lo que Echavarri ha prometido que va a ocurrir. Porque lo que tendría que ocurrir es que todos los partidos que recibieron plata, los líderes y sus entornos vayan presos. Y eso va a incluir a Susana Villarán, a Pedro Pablo Kuczynski, a Alan García. O sea, eso lo queremos ver los peruanos. Y además va a ir a la cárcel el señor Graña, va a ir a la cárcel la gente del Club de la Construcción, van a ir a la cárcel todos los que tengan que ir, ¿no es cierto? Ministros y todo lo demás. Si eso ocurre, va a ser un antes y un después la discusión de Totalmente de acuerdo. ¿No? Pero bueno, esperemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un gusto verlo, cómo siguen discutiendo después de 40 años. Hombre. Tras la pausa, regresamos con ¿quién? Con Goyo Santos. ¿Qué tiene que ver Gregorio Santos con Christian Meyer? Miren lo que ha escrito Christian Meyer. Los comunistas más bravos del Perú desayunan en Starbucks, almuerzan en McDonald's y vacacionan en Disney. Yes, baby, abajo el imperialismo yanqui, dice Christian Meyer. ¿A raíz de qué? De que estuvo tomándose un cafecito en el Starbucks pues con Vladimir Cerrón, el señor Gregorio Santos, que viene con nosotros tras la pausa. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volve.